para mí un motivo de enorme satisfacción presentaros al conferenciante que organiza nuestro seminario que organiza el grupo taller de Historia Social, de investigación de cambios y permanencias. Y decía que para mí es un motivo de satisfacción muy grande por varios motivos. Ante todo porque el conferenciante, Jonathan Yao, que tenemos amablemente aquí, pues en realidad tenía que cerrar el Congreso sobre Esclavitud y Trabajo Forzado que tenemos para el 26 de mayo, pero por motivos de agenda pues no puede ser. Como verán ahora enseguida, pues quedaba muy bien esta conferencia para cerrar las experiencias vitales, que va a ser la cuarta sesión de ese congreso. En segundo lugar, porque en este terreno yo debo de confesar mi ignorancia, pues así como uno asimila la población euroamericana o afroamericana pues al Caribe, al Brasil, etcétera, etcétera, por el contrario, sigue sorprendiendo el que, ya digo, para los neófitos, pues no pensemos que hay una población similar en el Cono Sur. Hasta tanto es así que, pues recientemente un club de fútbol español hizo un homenaje a un malogrado futbolista argentino que le llaman el Negro, y sin embargo el Negro no tiene el pelo, vamos, no tiene, porque en realidad Cáceres es, como diría Dios, un cholo, ¿no? Un mestizo. Insisto entonces en que, pese a que, como Jan Arsen ha demostrado en sus trabajos, pues esta es una población que tiene una notable relevancia, sin embargo sigue siendo la gran olvidada. Yo creo que no ha tenido ningún dictador que haya querido blanquear aquello, ni nada por el estilo. En segundo lugar, es un placer porque en los 40 años de historia que tiene este departamento es la primera vez que un conferenciante de África nos viene a dar una charla. Esto es otra cuestión que también pues tiene que congratularnos, ¿no? Y particularmente porque además nuestro invitado, pues como les acabo de señalar, es un gran especialista. Él, como han visto en los carteles, trabaja en la Universidad de Abiyán, Cocodí, de Costa de Marfil, aunque alterna, y este es el motivo de que le hayamos podido traer aquí sin grandes costes, con los recortes que tenemos, alterna sus actividades con su estancia en Madrid, en la Universidad de Alcalá de Henares, donde un catedrático ya jubilado, don Manuel Lucena Salmoral, pues hace ya unos años le dirigió su tesis doctoral acerca de la polémica y valoración del ancestro negro en la identidad argentina. Asimismo, él no solo es doctor en Historia y además profesor de Civilización Latinoamericana en la Universidad de Abiyán, sino que también pues es uno de los redactores de la revista Mundo Negro, toda vez que también tiene el título de máster de investigación en periodismo, ¿no? Bueno, en todo caso, porque a mí no me habéis venido a escuchar, ¿no? Como digo, para mí es un placer el poderle dar la palabra y agradecerle su presencia aquí para que nos desvele, porque en su conferencia nos va a sorprender mucho, pues estas experiencias vitales de la población negro-argentina a través de su prensa. Otro elemento que sin duda, pues a mí desde luego me quedé boquiabierto, porque si ya sabía poco de los negros argentinos, ya encima de que tuvieran periódicos me sorprendió todavía más. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Jan Arsen, que tiene el tiempo que estime oportuno para instruirnos y deleitarnos. Muchas gracias. ¿Aquí no hay recorte? No, aquí no hay ninguno, ¿no? Buenos días a todos de nuevo. En primer lugar, yo creo que quisiera dar las gracias también al Grupo Taller de Historia Moderna por el honor que me hace invitándome a este encuentro a compartir parte de mi experiencia investigadora. Y en segundo lugar, dar las gracias particularmente a José Miguel, al que descubrí. Hablando de América, descubrimos que conocí, mejor dicho, hace 2 años, en mayo de 2012, en un congreso en Granada. El tema sobre el que quisiera hablar
más que polémico, yo creo que es una de las cuestiones menos conocidas. Y parte de una anécdota, y que también decía Miguel que hice la tesis de doctoral en Alcalá de Henares. Yo vine de Costa de Marfil y desde aquí empecé, venía con mi idea, me encontré con doña Lucena Salmoral, le comenté el tema, me pareció interesante y según iba trabajando, investigando y tal, se impuso, ni siquiera sentí la necesidad, sino se impuso la necesidad de viajar a Argentina, porque no se puede hablar de la gente así desde la distancia, ¿no? Y fui al consulado de Argentina, entonces estaba en la calle Ortega y Gasset, me parece, con una carta del vicerectorado de Relaciones Internacionales, del director de tesis, para viajar a Argentina y llevar a cabo mis investigaciones, ¿no? Y llego, enseño la carta, el señor que me atiende, el demostrador, se queda un poquito sorprendido, no me dice nada. Y yo dejo todo, el pasaporte, pago la tasa, para el visado, regreso a Alcalá y de camino llaman a la universidad. Oye, que ustedes están mandando a un chico africano a ir a investigar en Argentina sobre los negros. Nosotros creemos que va a perder el tiempo porque no va a encontrar nada. ¿Por qué no le manden ustedes a Uruguay o a Brasil o a Colombia mejor? Y Manuel Lucena, que ya se había movido en esas aguas, le digo, pues déjele que vaya. Si no encuentra nada, pues no pasa nada, pero no, denle el visado y que vaya, ¿no? Y así un poquito, es decir, que desde incluso la oficialidad se niega esta realidad, siempre hablando, incluso cuando se habla de esta realidad, se habla siempre del pasado. Sí, hubo hace mucho, pero desaparecieron, ya no quedan, más bien se fueron a Brasil o murieron en la guerra de independencia, enfermedades, etc., ¿no? Tanto que incluso en el año 89, si mal no recuerdo, Carlos Menem, estando aquí de viaje oficial en la Universidad de Maastricht, en Holanda, declaró que en Argentina, en una conferencia, ¿no?, que en Argentina no tenía el problema de negros, que este problema lo tiene Brasil, ¿no? Hasta incluso que ser negro en Argentina representaría un problema. El sujeto social negro en Argentina existe, existió y sigue existiendo. Y por eso he traído ese pequeño video de 8 minutos que vamos a ver a continuación. Existió y existe. A pesar de todo el discurso, a pesar de toda la construcción ideológica que se llevó a cabo a finales del siglo XIX, promoviendo la inmigración europea, que bueno, tenían sus razones, pero eso no implicaba negar o crear, digamos, esta negación oficial de que en Argentina ya no hay negros, o cuando hay un negro es que es extranjero, que no es argentino, sí, porque el argentino ha de ser blanco, rubio, los ojos verdes, etcétera, ¿no? Un poquito ese mito de la Argentina blanca. Antes de entrar más en detalle con la prensa, vamos a ver el pequeño vídeo, son 8 minutos. ¿Qué sabemos de la historia argentina y de nuestros antepasados africanos? ¿Sabemos realmente quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Hay argentinos que, como yo, somos afrodescendientes. Bien, muchas gracias por su atención y disculpen, dije 8 minutos y son 20 minutos. Recorté. Pero sí la recorté. Bien. Este pequeño video era un poquito para que entramos en materia, para contextualizar y sobre todo situarnos. Volviendo al tema, es el off.
Volviendo al tema nuestro, quisiera decir que dentro del conjunto de estudios relacionados con la presencia africana o negra en Argentina, se ha destacado con mayor o menor rigor, ¿no?, sus aportaciones a nivel económico, porque fueron mano de obra, a nivel social o laboral, porque como lo decía la antropóloga, convivieron con los europeos, españoles, inicialmente, y luego pues italianos o polacos, ¿no?, y fueron trabajadores domésticos. Las mujeres fueron amas ¿se llama de leche? De cría. Dieron de mamá a muchas de la élite argentina del siglo XVIII, XVII, incluso XIX. También fueron lavanderas, fueron comerciantes, vendedoras ambulantes. Y los hombres, pues, desempeñaron una variedad de oficios, ¿no? Hasta fueron, ¿cómo se dice?, matadores de hormigas, encendían las farolas, que entonces eran velas, eran también trabajadores en las haciendas, tanto de ¿cómo diría?, de la sociedad, de los civiles, como también de religiosos. Las estancias de los jesuitas en Córdoba o en Mendoza, pues tenían esclavos. Eran uno de los principales, no sé si decía esclavistas o esclavizadores de aquella época, ¿no? Y al lado de eso también se ha desarrollado, hemos trabajado mucho también sus aportaciones a nivel cultural, la música. Un investigador estadounidense, George Lloyd Andrews, investigó y llegó a la conclusión de que lo que hoy es el tango, que es la marca registrada o el elemento cultural principal de Argentina, el tango es el fruto de la evolución del candombe, que todavía se sigue practicando tanto en Uruguay como en Argentina, hasta llegar a la forma conocida hoy, ¿no? Y es un estudio bastante interesante, ¿no?, la evolución del tango. De hecho, no sé si fue en el año 2010, la UNESCO declaró el tango como patrimonio intangible de la humanidad en base a sus orígenes africanos, no tanto lo italiano, sino partiendo de sus orígenes africanos. Por esa base, la UNESCO decretó el tango o declaró al tango como patrimonio cultural. Hemos visto que efectivamente en el vídeo insisten sobre la negación de la presencia negra en Argentina. Efectivamente hablaba Pita de la llegada masiva de inmigrantes italianos a finales del 19, pero curiosamente cuando ya se daba por hecho que los negros ya no existían en Argentina, porque había pasado ya la guerra de la Triple Alianza en el 76, la fiebre amarilla, la guerra de Chile, y etc. Curiosamente, en esta misma época o en ese mismo periodo, es cuando descubrimos que había o hubo una fecunda prensa afroargentina. Ahora mismo no sabemos a ciencia cierta cuántos periódicos incluso hubo, ¿no? Pero en la sala del tesoro de la Biblioteca Nacional hemos encontrado hasta ahora huellas de 21 periódicos y 5 intentos fallidos, que se anunció en algún periódico que próximamente saldría otra nueva cabecera, pero al final no hemos visto. O sea que nosotros consideramos que fueron intentos fallidos. Lo mismo salieron, pero como no ha quedado ninguna muestra, pues no tenemos conciencia de efectivamente de su existencia, ¿no?
Y esos periódicos se crean fundamentalmente entre 1858, cuando salen los dos primeros, que son La raza africana y El proletario, hasta 1910, cuando sale La verdad. Es decir, en un periodo aproximado de 50 años, tenemos 21 periódicos afroargentinos. Efectivamente, esos periódicos nacen influenciados también por el contexto en el que nacen, ¿no? Y por ejemplo tenemos aquí La raza africana en su primer número, que dice que nuestra bandera es de paz e igualdad. Nuestros principios y nuestras convicciones son las mismas que obligaron a nuestros mayores a hacer la gran cruzada en 1810, dando por resultado haber roto la férrea cadena con que el coloso sujetaba al esclavo, y una vez rota gozó de libertad todo el continente americano. En el editorial del Proletario, primer número, también anuncian sus objetivos. El gremio de color del Estado de Buenos Aires quiere salir de la nulidad en que yace y abrirse un porvenir honroso y feliz. Preciso es que se convenza de la necesidad absoluta que tiene que tener un periódico dedicado a solo el objetivo de ilustrarlo en sus intereses y cuestiones. Vuelvo otra vez. El unionista dice: los hombres todos son iguales y solo se distinguen, como hemos dicho, por su mayor inteligencia o por su dinero, pero en ningún caso por su color. Estos periódicos, como he dicho, nacen en un contexto de discriminación, porque a pesar de la igualdad formal que se declara o se decreta primero en la Constitución de 1853, pero a la que no adopta Buenos Aires, sino que Buenos Aires va a adoptar la de 1860, y a pesar de esta constitución o de esa igualdad formal a nivel nacional, estos afroargentinos o esos argentinos, entonces utilizábamos los términos de origen africano, se sentían naturalmente discriminados. Y en sus periódicos van a crear estos periódicos, en principio o en un primer lugar, para también competir con los periódicos de la élite blanca, para también dar a conocer su situación y sus realidades. En sus periódicos hay varias secciones, están, como todos los periódicos, ¿no? Editorial, internacional, nacional, anuncios, esquelas, y etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente en esos periódicos nos encontramos con que van a abundar cuestiones políticas, porque tocaba en aquel momento, estamos en pleno proceso de la construcción nacional, por lo tanto había mucha política, pero al lado abordaban temas culturales, porque también daban a conocer, tanto en la literatura como en la música, las producciones de los hombres de cultura afroargentinos. En lo musical están todos los que crearon, si se puede decir así, la corriente musicales afroargentinos. Está por los payadores, destaca Gabino Ezeiza, gran payador afroargentino, pero también está en la música más, y lo pongo entre comillas, refinada, que luego analizaremos más adelante. Está por ejemplo Zenón Rolón, quien vivió en Nápoles, estudió en la Academia de Música, que hace una música más refinada, influencia del discurso de la época, que también había que entrar, todo lo europeo era progreso y por lo tanto había que progresar
dejar atrás el candombe, que era una música más africana pura y bruta, para entrar en lo europeo, música refinada y fina. Y también nos encontramos con la promoción del asociacionismo dentro de la comunidad negra. Cuando los esclavos o los africanos son llevados a América, se crea entre ellos, primero por las iglesias, unos vínculos o una forma de nuclearlos, ¿no? De reagruparlos. Se empieza con cofradías dentro de las iglesias, pero luego eso evoluciona y llegamos a asociaciones según su lugar de procedencia, que más que su lugar verdadero de origen es el puerto negrero de África desde el cual salen. Todo lo que sale de la isla de Gorée en Senegal, o de Benguela en Angola, o de los enclaves de Mozambique que llegan a América, no son todos del territorio que hoy conocemos como Mozambique. Había muchas rutas dentro de África, por lo que podían coger un esclavo, vamos a decir, de Chad, del actual Chad, y llevarlos al puerto de Mozambique para mandarlo a América. Llegan a América y todos esos son Mozambique, son negros de Mozambique, porque salieron de Mozambique, ¿no? Y entonces se crean lo que en el siglo XVIII se va a conocer como naciones africanas o sociedades africanas, en base a esos lugares de salida, ¿no? Entonces tenemos la nación Benguela, la nación Ashanti, la nación Mina de Togo, etc. Y todas esas asociaciones evolucionan en el siglo XIX, en la época de aparición de esta prensa afroargentina, y se convierten en sociedades de ayuda mutua, que ya son más modernas, mejor organizadas, ¿no? Y la presencia o las actividades de esas sociedades de ayuda mutua también son reflejadas dentro de la prensa afroargentina. Si vamos por partes, en lo político, esta prensa nace con plena lucha entre todos eran conservadores, absolutamente. Cuando digo conservadores, no hablo de la prensa, sino los políticos en general, ¿no? De aquella época, ¿no? Que sean liberales, pero realmente de liberal lo justo, como lo comentó muy bien, ¿cómo se llama? El autor no recuerdo ahora mismo, que escribió Las Repúblicas del Aire, ¿no? Un escritor cubano, que demuestra claramente que efectivamente lo de liberal en aquel entonces se ve claramente, incluso en las mismas constituciones, que de independencia se coge un poquito la Constitución americana de Estados Unidos, un poquito de la República Francesa, y ya está. Pero socialmente la estructura social sigue siendo la misma de la época colonial, ¿no? Y sin embargo, a final del siglo XIX, los afroargentinos, sobre todo a través de sus periódicos, manifiestan o ponen de realce un cierto nivel, yo no sé si decir de conciencia política. Es cierto que, bueno, lo tuvieron antes, ¿no? Un poquito en reacción. Las rebeliones son también una forma de hacer política, son reacciones políticas, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, una cierta conciencia política, sienten la necesidad de alinearse con uno u otro. Por ejemplo, en el año 76, en las elecciones que oponen a Bartolomé Mitre, a Nicolás de Avellaneda, pues claramente la broma se hace más mitrista. La broma es un periódico, y la igualdad o el unionista se hace más de Avellaneda, ¿no?
y a través de esos periódicos vemos los discursos, las contiendas, los debates encendidos que se producen entre estos periódicos, ¿no? Y por ejemplo aquí, eso lleva por ejemplo a la broma, ¿no? A decir, lo cito, ¿no? La broma no vende su conciencia. Estamos incluso hablando de que se compra la conciencia de los afroargentinos, ¿no? La broma no transija con caudillos políticos. Sigamos. Que nos importa que gobierne Juan Pedro o Diego. Que mande quien mande, aunque reconozcamos nuestros derechos y expongamos nuestra voluntad, prestando nuestro voto y haciendo propaganda en los centros políticos, la resolución de un número de ciudadanos que se titulan padres de la patria es contradictoria muchas veces con la verdadera voluntad de la mayoría del pueblo. No nos inmiscuyamos en la corriente arrasadora de la política hasta tanto un candidato no haga en su programa un recuerdo especial de nuestra desheredada comunidad. Dicho de otra forma, aquí vemos que ante la igualdad y el artesano, o incluso el unionista, que se habían alineado claramente, la broma prefiere mantenerse al margen un poco del debate encendido entre la igualdad y el artesano. Uno mitrista siguiendo a Bartolomé Mitre y el otro siguiendo a Nicolás Avellaneda. También es verdad que en esos momentos, como ocurre en todas partes, en lo que se refiere a cuando estamos en víspera de elecciones, pues los candidatos intentan ganarse el favor de todos. Y sí, en esta época en la que se decía que los negros casi habían desaparecido, había una prensa. Esta prensa fundamentalmente la leía la pequeña, y pongo pequeña entre comillas, la comunidad afroargentina era la que la leía. ¿Y qué hacían? Subvencionaba el debate encendido entre la igualdad y el artesano. Uno mitrista siguiendo a Bartolomé Mitre y el otro siguiendo a Nicolás Avellaneda. También es verdad que en esos momentos, como ocurre en todas partes, en lo que se refiere a cuando estamos en víspera de elecciones, pues los candidatos intentan ganarse el favor de todos. Y sí, en esta época en la que se decía que los negros casi habían desaparecido, había una prensa. Esta prensa fundamentalmente la leía la pequeña, y pongo pequeña entre comillas, la comunidad afroargentina era la que la leía. ¿Y qué hacían? Subvencionaban estos candidatos a la prensa esa, ¿no? Porque eso era una prensa por suscripción, porque la venta libre, con una venta libre no iban a ganar dinero, por lo que para fidelizar también a la clientela era una prensa por suscripción. Y muchas veces las suscripciones, uno se suscribía por 2 o 3 números y luego se daba de baja, porque no podía seguir, ¿no? Y tanto que, por ejemplo, tenemos aquí el Proletario, que desaparece por ese motivo, ¿no? Y lo anuncian incluso en el último número. La Moneda, en alusión a los 10 pesos mensuales que costaba la suscripción al Proletario, es una dama que se ha vuelto hoy muy coqueta y melindrosa. En el estado de Buenos Aires, el más miserable puede pagar 10 pesos, y si no lo hace es porque no le da la gana. Un poquito ante las dificultades de recaudar fondos para mantenerse, ¿no? Y obviamente ese periódico tuvo que desaparecer, y cuando no lo querían desaparecer, tenían naturalmente que alinearse sobre los políticos de turno para poder lograr algunos beneficios o alguna subvención y
seguir adelante y seguir saliendo. En lo que se refiere al asociacionismo, antes incluso de llegar, bueno, ya lo mencioné un poquito anteriormente, evolucionan, sus actividades son anunciadas, y esos periódicos también nos dejan en sus páginas una cosa interesante, que es esa conciencia de grupo. Comenté que ya allá por el siglo XVI, XVII ya se habían organizado, pero en el siglo XIX, al final del XIX, en esos periódicos, incluso los propios afroargentinos hacen referencia a sí mismos con determinadas palabras, ¿no? Hablan de la clase, hablan incluso de negros, hasta como si tuvieran pudor de llamarse negros. La palabra negros aparece ya casi pocas veces, no escasas veces. También, ¿por qué? Porque el contexto ya lo imponía y ellos también se habían alineado sobre eso, ¿no? Pero bueno, se hacen llamar gente de color, hablan muchas veces de la clase, también porque entramos en la dinámica de la lucha de clase, la clase obrera, la clase trabajadora, los jóvenes, los obreros y socialistas, miembros de la clase menos acomodada, los humildes obreros, la clase desheredada, los artesanos. Ya no se llaman tanto afrodescendientes, porque incluso afrodescendientes hablar de afrodescendientes en aquel entonces es una de las cosas uno de los errores que cometemos los historiadores, pero bueno, si nos lo permite. Pero en el siglo XVIII, XIX o incluso afrodescendiente es un concepto que nace en el 2000 fundamentalmente, pero tomamos esta licencia de hablar de afroargentino también porque englobamos, ¿no?, que el sujeto social pues no es solo el de hoy, sino que viene de atrás, y entonces si el de hoy se puede llamar de una manera, pues lo podemos aplicar al otro, ¿no? Y entonces se hacen llamar con esas palabras un poquito también para crear una conciencia de grupo, una conciencia social, y también para que cada uno de los miembros de la sociedad, la comunidad negra, haga suya, o haga suyo, mejor dicho, los idearios defendidos por esos periódicos. Se identifican con la clase obrera, que es la que constituía el grueso de la población negra, para que esta población negra pudiera también adquirir los periódicos, suscribirse y poder leer o encontrar, identificarse con esos medios. Esos periódicos también fueron lo que yo llamo unas ventanas culturales. Ventana cultural, ¿por qué? Porque todo lo que era, lo hemos visto en el vídeo, todo lo que eran actividades lúdicas, culturales, sean literarias, musicales, incluso las comparsas de carnaval, todo eso se anunciaba, ¿no? Cuando se creaba una nueva comparsa, por ejemplo, se iba anunciando, ¿no? Estoy buscando, creo que es aquí. Exacto, por ejemplo, ¿no?, en la noche del 24 el 24 de mayo de 1874, ¿no?, en la noche del 24 tuvimos el honor de asistir a la agradable tertulia que dieron las distinguidas señoritas de la Sociedad Juvenil La Plata. Una reunión selecta de señoritas y caballeros flotaban en el rosado mar de Terpsicore, que me cuesta la escritura de Terpsicore, ¿no? Y cuando, por ejemplo, había otra asociación, lo decía. Comenté, por ejemplo, el caso de Zenón Rolón, ¿no?, un compositor
afroargentino que vivió en Nápoles. Pues para la comunidad era un orgullo. Todos sus movimientos. Cuando viajó a Nápoles, eso fue objeto de toda una crónica. Cuando regresó después de su estancia, se anunció la llegada, se le dio la bienvenida en la prensa, ¿no? Tanto que incluso Zenón tenía una columna en el periódico La Juventud. La columna o la sección se titulaba A mis hermanos de raza, ¿no? Y en la que, por ejemplo, saco aquí un trocito del que se publicó el 30 de junio del 78, 1978, ¿no? Sí, A mis hermanos de raza. Cuando contemplo el planisferio y ahí veo dibujados estos extendidos continentes habitados de tantos y diversos hombres, cuando observo la caprichosa configuración de ellos y cuando reflexiono sobre el pasado inmenso de este globo y al caos en que se llamaba, mis ojos buscan instintivamente esos dos pedazos de tanta semejanza entre ellos, el África y la Sudamérica. Otro, Zenón era músico, pero bueno, de vez en cuando se lanzaba a estas cosas de poesía, o yo no sé cómo decirlo, ¿no? Y había también otro que era más poeta todavía, Casildo Gervasio Thompson, que dedicó todo un poema que se titulaba Canto al África, ¿no? Preguntaba saber de dónde venimos de un continente maravilloso. Entonces, hay en los escritos que encontramos en esos periódicos, sobre todo los relacionados con el continente de origen de sus antepasados, había esta visión idílica, este continente de ensueño. Ellos lo veían todo maravilloso, naturalmente, desde la perspectiva de sufrimiento en la que vivieron sus antepasados, ¿no? Tenían realmente una visión muy bucólica del continente africano. No sé si hoy, de hecho, cuando yo voy a América muchas veces me preguntan, África, ¿por qué pasó de ser tan maravillosa a ser yo? Pues no sabéis, lo mismo cuando nuestros antepasados, los vuestros también estaban ahí, tenían sus conflictos y sus dificultades. No, yo no creo que el continente fuera tan maravilloso como lo dicen, ¿no? Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Y eso era, digamos, en lo cultural, ¿no? Y en lo literario también. En lo literario había dos, ¿cómo se puede decir? Dos posibilidades de contribuir. Aparte de los redactores, que tampoco eran redacciones al estilo de los periódicos que vemos ahora, ¿no? El País, El Mundo, incluso en Argentina, La Nación, ¿no? La Razón, etcétera, ¿no? Sino que eran gente que trabajaba desde su casa y lo mandaba, pero sí eran, digamos, firmas fijas dentro de estos periódicos. Y entonces había dos secciones. Había secciones fijas para estos redactores que mandaban, incluso podían escribir poemas, como por ejemplo en el caso de Zenón, pero también se daba la posibilidad a los lectores de mandar libremente algo que hayan escrito, un poema o un ensayo, una novela corta o lo que sea, ¿no? Efectivamente, en aquella época, muy pocos afroargentinos tenían esa capacidad de saber escribir y leer, aunque nos encontramos a finales del 19, ¿no? Y entonces solían mandar algunas cosas, y aquí no lo he transcrito, no lo he traído, ¿no? Pero por ejemplo, en El Artesano, ellos ni siquiera se molestaban en editar lo que se mandaba. O sea, pueden imaginarse errores de vocabulario, de sintaxis, pero se publicaba tal cual. Entonces a veces nos cuesta entender también lo que quiere decir uno, ¿no? Pero bueno,
eso también al que lo manda le hacía ilusión, ¿no? Me han publicado y se identifica, se reconoce lo que ha escrito, porque si se edita, mismo lo lee y dice, pero yo no edité eso. También, ¿no? Y entonces pues se dejaba tal cual. Entonces, interesante, se veía y se leía. Y una cosa también fue, como he dicho, nacen esos periódicos a finales del 18, influenciados por pensamientos de Bartolomé Mitre, de Domingo Faustino Sarmiento, de Echevarray, de José Ingeniero, que también promovían ¿cómo se puede decir? Esta europeización, esta modernización de la sociedad, ¿no? Y yo lo encuentro triste, también a lo mejor si yo hubiese vivido en aquella época, lo hubiese a lo mejor entendido de una manera distinta, ¿no? Pero los afroargentinos van a adoptar este nuevo pensamiento. En parte, y es lo que yo creo, porque aquí en el cartel que nos ha hecho... ¿Dónde está mi cartel? Bien, lo tengo en blanco y negro. Recuérdame tu nombre. Jesús. En el cartel que nos ha hecho Jesús, esa es una escena del candombe en la época de Rosas. Estamos hablando de 1830, 1853, cuando él estuvo gobernando la provincia de Buenos Aires. Y fue el momento en el que se registra mayor presencia pública en las esferas públicas de los afroargentinos y también mayor actividad cultural y de asociacionismo. Las naciones, eso que he comentado, de Benguela, de Mozambique, o de Naciones Wolof, etc., la gran mayoría de estas agrupaciones afroargentinas surgen durante la época de Rosas. Las comparsas en el 25 de mayo invadían literalmente lo que es la Plaza de Mayo. Y Rosas utilizó esa presencia afroargentina en aquella época, que era numerosa. Si en 1810 se habla de que había un 30% de la población de Buenos Aires era afroargentina, en la época siguiente, la de Rosas, es verdad que no era tanto, a lo mejor el 30%, pero era bastante, calculamos en torno al 20%. Entonces era una población importante. También Rosas creó una milicia que se llamaba la Mazorca, que contaba con presencia afroargentina. Y entonces los utilizó para ir. Él era un federal por la Federación Argentina del Río de la Plata entonces, y entonces él los utilizó contra los unitarios, aquellos que querían un poder central en Buenos Aires que gobernara todas las provincias del Río de la Plata, cuando Rosas estaba de los que querían más bien una federación de territorios, cada uno con su gobernador, ¿no? Y entonces el federal Rosas utilizó a los negros para amedrentar, para asustar, e incluso se llegó a decir que los utilizó de espías, porque en aquel entonces no, todas las familias tenían esclavos sirvientes negros, y al darles la posibilidad de expresar públicamente sus ¿cómo se puede decir? Sus elementos culturales, poder manifestar, le dio una cierta libertad que no tenían con sus amos. Y entonces, a cambio de permitirles, Rosas asistía a los bailes de los negros, a los pronombres de los negros, pues se llegó a decir que efectivamente los tenía como, digamos, espías. ¿Y qué pasa?
Después de Caseros, la batalla de Caseros, la que se derroca a Rosas, y entonces los afroargentinos, un poco como pasa en todas partes, ¿no? Apoyas a uno, el día que ya no está, pues todo el mundo, si lo que toman el poder, ya te miran con otros ojos, ¿no? Ya, ¿qué haces? ¿Te cambias la chaqueta y vienes con los nuevos o sigues en tu sitio, ¿no? Y entonces, los periódicos afroargentinos que surgen a partir de 1858, lo que hacen es intentar borrar este vínculo con Rosas, cuyo periodo de gobierno ha sido considerado o es considerado en la historia de Argentina como un periodo triste, un periodo oscuro, un periodo nefasto. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de este pasado, a pesar de que fue el momento en el que nuestros antepasados tuvieron mayor posibilidad de visibilidad, aunque nosotros estemos invisibilizados, pero preferimos olvidarnos de este periodo. Y entonces lo que van a hacer es promover, en vez de bailes callejeros de candombe, incluso la comparsa de carnavales, pues van a promover también bailes de salón, bailes más europeos, más modernos, ¿no? Incluso se llega a criticar a aquellos que siguen llevando a cabo, ¿cómo se llama? Los candombes, porque los candombes se hacían en las sociedades de ayuda mutua, ¿no? Entonces, ¿por qué todo eso? Que el país está entrando en el progreso, nosotros también tenemos que progresar, no seguir estando, digamos, atrás, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, en la juventud, en el periodo de la juventud, publicado el 10 de enero de 1879, ¿no? Y lo dice, ¿no? En estos momentos trabajamos activamente en el sentido de fundar un gran centro social sobre la base sólida de la unión y cuyo objeto principal será el de difundir la ilustración en el seno de nuestra comunidad. Y subrayo ilustración. Es decir, que vamos ahí ya al pensamiento, no a la fuerza. Tenemos que ya estar de moda también, al igual que la misma sociedad que está, digamos, evolucionando, ¿no? Y yo creo que me voy a parar aquí porque tengo tantas cosas que contar que yo creo que me paro un poquito y luego al hilo de la curiosidad, la pregunta, yo creo que podemos ir aportando más cosas, ¿no? Pero simplemente para, a modo de, yo no sé si de conclusión o de cierre en falso, ¿no? Yo creo que todavía esos periódicos, hasta ahora somos 3 investigadores, 2 argentinos, está Norberto Pablo Sirio, está Lea Heller y yo, que nos estamos metiendo a fondo en el análisis, en el estudio de estos periódicos, ¿no? Es verdad que son hoy piezas escasas, porque hay que cuidarlos, porque además se van rompiendo, estropeando, entonces se consulta difícilmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos acceso a esas piezas, pues la verdad que las mimamos, ¿no? Pero yo creo que es un campo bastante interesante. Hemos empezado y yo creo que Lea tiene 2 artículos publicados, yo tengo uno más este que quisiera publicar. Pablo ha hecho una recopilación un poquito, él más ha hecho como una especie de catálogo, ¿no? Para que no se pierda, ¿no? La Biblioteca Nacional de Buenos Aires, ¿no? Pero es una fuente, yo creo que inagotable todavía. Bueno, si no hemos empezado, ¿cómo se va a agotar? ¿Cómo se va a agotar? Pero todavía tiene muchos secretos que desvelar. Por ejemplo, sobre los apellidos que se citan, hemos tenido algunas huellas, ¿no? Porque hablan de las familias. Los nombres que se dan se relacionan con apellidos. Es decir que leyéndolo
decía de un blog de un chico afroargentino que decía que si tu apellido es uno de este listado, es que tienes ascendencia afroargentina, ¿no? Pero ¿dónde se encuentra eso? En esos periódicos, donde se habla de fulanito tal, de la tal familia, y ahí vamos registrando. Y el día, la chica esta es blanca. Y para cerrar, el tío del chico que me mandó la nota ayer, yo llegué a Buenos Aires, corría el mes de mayo del año 2000, estaba en el archivo histórico, viene un señor blanco, me saluda, y no sé cómo decir, en francés, no sé si dice claqué, no sé si dice chascar, me hace así, ¿no? Y me pregunta, ¿dónde se hace eso? La verdad que me pilló, ahora mismo, no sé, me mira y me dice, pero en África, digo sí, pero no sabía que te refería a eso, a mí eso quería, me mira, charlamos, y me dice que mi bisabuela era negra. Me miro yo, no, yo no lo creería, ¿eh? Dice, sí. Es un tío que investigó sus orígenes a través de los apellidos y tal, y su bisabuela, sí, era esclava mina, y los minas son un pueblo de Togo, Benín, que ocurrió en el año 86, vino, pasó 6 meses en Togo, viviendo en esa zona, ¿no? Y tal, dije y me preguntó, ¿pero por qué? Cosa curiosa, fue adrede a verme al archivo porque le habían dicho, ¿cómo corre también eso? ¿No? Le habían dicho que había llegado un africano investigando sobre los afroargentinos. Y dije, ¿pero cómo se te ocurrió? Que aquí, y es verdad, hubo antes que yo un investigador negro de Estados Unidos, Marvin Lewis, y yo. Entonces cuando llegué ahí, era un poquito también la atracción, ¿no? Pues un africano ha llegado aquí, está investigando los afroargentinos. Primero miran el mapa, ven la Costa del Marfil ahí tomado por... Y dicen, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿De dónde viene ese interés y tal? Digo, es que lo mismo, yo mismo soy un afroargentino sin saberlo. Y se debía hacer el viaje al revés, ¿no? Lo trajeron aquí, a mí a lo mejor me mandaron y al final, en vez de blanquearse, se ennegrecieron y aquí lo que trajeron se blanquearon, ¿no? Pero es curioso, porque yo siempre, desde que empecé la carrera, tuve este gusanillo de trabajar, en principio sobre Argentina. Luego ya cuando fui investigando más, pues sentí la necesidad, porque era curioso, Brasil, Paraguay. Bueno, Paraguay menos, pero Brasil, Uruguay, países vecinos de Argentina, con poblaciones negras, y luego dicen que en Argentina no hay. ¿Cómo no va a haber? Si yo, por lo que he leído, Buenos Aires fue uno de los principales puertos de entrada de negros en Sudamérica. No fue Portobelo, Cartagena de Indias y Buenos Aires. Y de Buenos Aires iban a Chile, iban a lo que era, ¿cómo se llama? Alto Perú, hoy Bolivia, iban a Perú. Porque incluso Buenos Aires entró en conflicto con el puerto de Perú, por lo que se prohibía a Lima importar esclavos y los entraban. Entonces, ¿cómo no va a haber? No, es que lo subo, pero no se puede esfumar como así. No, es que las condiciones, es otro de los temas que estoy trabajando ahora, es que no, en Buenos Aires como no hubo plantaciones, como en Cuba, como en el Caribe, y entonces, pues los pocos que vinieron aquí, ¿cómo van a ser pocos? Si, como he dicho, las haciendas de los jesuitas estaban llenos. Si Buenos Aires, Santiago del Estero, Jujuy, ¿cómo se llama? Misiones, Corrientes, que todavía incluso mezclar con los indios son las zonas más negras de Argentina hoy en día. Pues fíjate, está este mestizaje del indio con el negro, pero se nota todavía. Ahí en Corrientes y ¿cómo se llama? Y Jujuy, etcétera,
fue ahí, y lo ha investigado muy bien Roberto Pablo Sirio, pues ahí el culto a San Baltasar, propio de comunidades negras, ahí en esas zonas, y escribió un artículo muy interesante, no son negros por la fe, pero también por la piel. En fin, vamos a charlar, que es lo que más me gusta. Podemos abrirnos un turno de palabras. Estamos todos interesados en hacer alguna pregunta, ¿no?, sobre este amplio tema del que me alegra mucho saber que no era yo el único ignorante. Cuando hace 2 años me quedé sorprendido, ¿no?, cuando conocí a este señor. Bueno. Muchas gracias, Javier, por la charla y sobre todo por haber venido en las condiciones que has venido, que no te hemos podido pagar ni un duro, pero vamos. Hombre, es una inversión, ¿eh? Sí, claro, Eso ya lo tengo claro. Yo, vamos, de todo lo que has dicho, a mí hay algunas cuestiones así técnicas, aunque solamente sea del tema de los periódicos. ¿Estos son periódicos, son semanales, son mensuales? La tirada de los periódicos, ¿a quién llega el periódico? Porque has hablado ahí un poco de quién escribe los periódicos, pero en realidad, ¿estos son periódicos escritos de negros para negros o son periódicos escritos de blancos para negros? Son periódicos escritos por los negros para su comunidad. Todos, los 21. Los 21, más los 5 intentos que no hemos podido concretar, ¿no? Y te digo, la raza africana y el proletario que salen en 1858 son semanales. La igualdad es semanal. La crónica del proletario semanales. Por la mayoría, el artesano, el candombero también son semanales. El aspirante, la aurora de plata, la broma, la idea, la juventud, el látigo, la perla, la protectora, el unionista. Todos esos, por lo general, son todos semanales. Algunos eran quincenales, pero por lo general eran semanales. Y cuando hablas del proletario, cuando has comentado que al final el periódico desaparece, hay como una crítica en el último número a que la gente no compra el periódico. La comunidad negra, ¿cuánto gana de salario para poder adquirir un periódico? O sea, porque ahí habría que ver un poco el índice de precios y la cuestión. ¿Es una crítica real? ¿Es una crítica que se inventa el periódico porque ya desaparece? ¿O es que la comunidad negra no compra el periódico porque no tiene dinero? Hombre, por ejemplo, ese estudio del poder adquisitivo de la comunidad negra, efectivamente, yo lo he llevado. Una pista también que merece, digamos, seguir, ¿no? Pero lo cierto es que cuando, por ejemplo, dicen que 10 pesos es eso, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Cuando habla efectivamente de que, exacto, los 10 pesos, ¿no? Que son mensuales, 10 pesos mensuales, no se había que pagar. O sea, si el periódico es semanal, serían 10 pesos por 4 números, ¿no? Y le costaba efectivamente llegar a eso. El poder adquisitivo de la comunidad negra, no lo tengo investigado, pero por lo que sabemos de la situación de esos negros, o de esos afroargentinos que vivían en aquella época, naturalmente estaban en la escala, en el siglo, al final del XIX, en la escala más baja. Principalmente porque las labores que desempeñaban las van a ocupar los obreros italianos, españoles, polacos, etc. En mi tesis tengo hasta incluso una canción muy interesante porque en uno de los candombes que hacen, ¿no? Critican los afroargentinos no sé si la invasión o el hecho de que los napolitanos les estén quitando no solo el trabajo, sino hasta las mujeres. Y hasta lo llevan al cante, ¿no? Y entonces yo creo que económicamente no debieron tener un poder adquisitivo como para permitirse, de hecho la mayoría de los periódicos
duran escasos años, ¿eh? El proletario sale en el 58 y desaparece en el 58. La igualdad semanal también sale en el 64 y desaparece en el 83. Luego en el 73. Luego se publica un número suelto en el 74 y ya de ahí se acabó. La crónica sale y el porvenir, por ejemplo, sale en el 70, desaparece en el 73. Es decir, que tampoco fueron periódicos que tuvieron una existencia más allá de los 2 o 3 años. Por lo general, al año desaparecido. Y la otra cuestión, estamos hablando de una cultura escrita. Sí, sí. Y los afroargentinos, me imagino que muchos de ellos serían analfabetos, ¿o no? Muchos. Muchos. ¿Cómo se difunde la prensa que tú estás analizando a la población analfabeta? ¿Hay intermediarios culturales, gente negra que a la hora de la verdad sabe leer y que se lo difunde al resto de la comunidad que no sabe leer? ¿Cómo son los medios de difusión de esa prensa para los que no están alfabetizados? Exacto. El medio de difusión fundamentalmente se llevaba a cabo a través de la red de las sociedades de ayuda mutua, que son organizaciones naturalmente que agrupaban determinado grupo en distintas zonas, ¿no? Pero bien es cierto que también en esos centros que podríamos llamar culturales, incluso en la Casa de Condomio, de baile modernos, ahí podrían encontrar ejemplares de esos periódicos, ¿no? La tirada yo no creo que si fueran tiradas grandes, porque incluso hasta ahí en esos periódicos, ese otro no sé si lo primero, ¿no? Que no ponían en la cabecera, digamos, la tirada para que pudiéramos saber exactamente cuánto se había tirado esa semana y para hacer un cálculo para ver un poquito cuánto se tiró, ¿no? En total. Pero era a través de esta red. Bien es cierto que el grueso de la comunidad afroargentina no sabía leer, pero dentro, en una familia, siempre había alguno que pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, pero otra cosa interesante son las ilustraciones. Consciente de las limitaciones en cuestiones lectoras, había muchas ilustraciones, por lo que a través de la imagen se llegaba a entender un poquito de qué podía ir los temas, ¿no? Se utilizaban muchas ilustraciones. Por acabar. Sí, bien. Una cuestión, la difusión llega al medio rural también, porque has hablado de haciendas. No. Es básicamente urbana. Es básicamente urbana, para no decir que se limita a Buenos Aires. De hecho, por eso hablamos más bien, es verdad que cuando hablamos de la prensa afroargentina, no sé si soñamos o nos atrevemos a pensar que se extiende, pero realmente es una prensa afroporteña, porque se limita a Buenos Aires y sus alrededores. Sí, pues al hilo de esto, el nacimiento de una prensa afroargentina para afroargentinos y hecha por afroargentinos, la organización en sociedades de ayuda mutua y una visibilidad tal como la que tienen los afroargentinos en los momentos en los que has citado, es un hecho particular para la zona de Buenos Aires, o podemos encontrar, hablando totalmente de la ignorancia, paralelos incluso en otras zonas del planeta o en otras zonas del mundo. Que se cree una prensa. Sí, en estos momentos que hay una prensa hecha por afroargentinos, que pueda aparecer en Colombia o... Eso es, exacto. Pues, para ser sincero, no lo he mirado, pero yo no lo descartaría. Es verdad que el caso argentino parece peculiar, pero por ejemplo en Brasil sí que había una prensa hecha por negros, para negros, ¿no? También Brasil, porque es obvio, es una presencia más numerosa. En Colombia, en mis últimas lecturas, creo, porque para preparar el tema ese de Granada, estuve ahí también leyendo un libro de la doctora Claudia Mosquera Lavé, y me suena, pero lo que no me queda claro si era una prensa
hecha por los negros, para los negros, o eran negros que escribían en una prensa, digamos, general, ¿no? Ahí tengo la duda, pero en Brasil sí. De hecho, en el año 2011, en Alcalá, tuvimos una exposición con paneles y hice una foto porque aparecía una portada de La Broma argentina y había otros periódicos de otros países. Los de Brasil, seguro porque me viene a la mente. Pero había por unos 4 portadas. Sí, más que nada por eso, porque nunca hubiéramos, no, al menos yo pensado en este tipo de prensa, tal, por eso Sí, sí. el interés. Me parece muy interesante el caso que están refiriendo. Yo quisiera preguntar por los parámetros de libertad, porque a mí me parece, por ejemplo, que ya realizar un periódico y que la gente pueda expresarse en su propia comunidad, considerando, digamos, que la esclavitud fue muy extendida, hace que el caso argentino sea muy peculiar, porque, por ejemplo, en el caso chileno, la población negra estuvo, sí falleció, la mayoría de los negros fallecieron por el clima, que no era precisamente muy saludable para ellos, pero existe dentro de nuestros genes, digamos, un porcentaje que va del 1 al 5 según se ha detectado, aunque obviamente las cartas más blancas siempre han renegado de ello, pero justamente las cartas más blancas, que son más aristocráticas, ellos han deducido que también lo poseen, o sea que tienen mezclas raciales, pero indiscutiblemente que tanto a la población indígena como negra no tenían acceso a la producción de prensa, por lo tanto podríamos decir que el caso argentino tiene una peculiaridad, que el entorno posibilitó ciertos márgenes de libertad mayor que en otros lugares. Sí, sí, absolutamente. De hecho, por ejemplo, en 1880, La Broma publica una nota, ¿no? Y si me permiten la leo. Dice: gente de color. 2 de los establecimientos públicos en que se dan bailes de máscaras han prohibido la entrada a las gentes de color, más claro, a los negros y mulatos. ¿Lo sabe la policía? ¿Tiene conocimiento de esta prohibición? Debemos suponer que no, porque de otro modo no habría consentido que un empresario de baile de máscaras cometiese un atentado tan grande a la Constitución, que establece la igualdad de todos los argentinos sin distinción de colores y a los principios democráticos que nos rigen y que practicamos con la verdad de hombres libres y no con hipocresía. Y esta denuncia llega al diputado blanco nacional Héctor Varela, que reacciona pidiendo efectivamente que se, ¿cómo se dice? Sí, que se castigara o que se sancionara, gracias por la palabra linda, que se sancionara estos sitios por ir en contra de lo que establece la Constitución. Es decir, que también el mismo contexto político permitió esa libertad de expresión. Una curiosidad, ¿qué se considera población negra en Argentina en ese momento? ¿Quiere considerar negro? ¿Quiere se considera blanco? Porque claro, ahí hay un problema de decir, sí, ¿hasta cuándo está el matiz de exactamente, de digamos que puede... en Argentina, por eso yo creo que le viene mejor el término afrodescendiente. Un término efectivamente que nace en el año 2000, parece, después de un encuentro en Santiago de Chile, y un investigador venezolano, Jesús Chucho García, decía que entramos negros al encuentro y salimos afrodescendientes. Sí, porque ellos se consideraban negros, pero luego llegaron ahí y vieron gente blanca que también se sentía. Entonces, no, esta chica, yo no la puedo decir que es negra, pero ella siente o reivindica este antepasado negro. Y entonces, pues entramos negros y salimos afrodescendientes, ¿no? Y entonces en Argentina,
se habla más bien de afroargentinos porque negros hay. María Magdalena la Madrid es negra como yo. Tomás Platero, el señor del que hablé, es blanco, casi más blanco que esta chica. Y entonces, utilizar el término negro, yo lo utilizo como sinónimo de ascendencia africana, pero realmente desde el punto de vista fenotípico, pues negros los hay, pero también hay afro como por ejemplo Pita, que es más mulato, o como por ejemplo la diplomática que habló, que ella es más negra que Pita todavía. Entonces tenemos casi una escala de colores, por lo que el que quiera también utilizan o reivindican el término negro en respuesta a los eufemismos que se utilizan también, morocho, etc. Entonces la gente dice, antes de llamarme morocho, prefiero que me llames negro. ¿Qué es morocho? Ya, pero lo decía desde el punto de vista de si había mucha mezcla de raza en ese momento, o esa prensa que prensa de negros para negros. No, incluso los que escribían, muchos eran mulatos. Sí, claro. Muchos eran mulatos. Incluso todavía había algún que otro ya casi blanco, incluso seguramente, ¿no? Pero eso es difícil de determinar. Exacto, difícil de determinar. Tenemos pocas imágenes, hay pocas fotos de la época, pero por ejemplo hasta el año 1970 en Buenos Aires había un club que se llamaba el Cine Club, que estaba en la Casa Suiza, y ahí hay imágenes de gente pues muy negra, yo digo, pero negra, había también mulatos, bailando todos ahí, y se les veía en esa imagen, la única que tenemos todavía del Cine Club del 70. Por lo que negros hay, otros se llaman, pero la mezcla existía. Y todos esos... Y en el sentido ese de que también del progreso y de hacerse un poco invisibles en ese sentido, quizá había algún problema en de que había gente que no se consideraba negra o no quisiera considerarse negro. Eso fue objeto de un artículo mío que publiqué en el año 2004 en la Universidad de Perpiñán, que era el uso del vocablo mulato, ¿no? Para designar a los argentinos de origen africano. Efectivamente llega un momento en el que dentro de esa misma sociedad, con esa misma comunidad negra, hay gente, yo les entiendo, que optó por blanquearse claramente. Y entonces para ellos era un orgullo que dentro de la familia una chica se casara con uno que era menos blanco, menos negro, o claramente blanco, ¿no? O incluso un hombre que se casara. Entonces eso también, sí, hubo esa discusión, y esa discusión, aquí no lo he mencionado, pero se viene también en los mismos periódicos. En los mismos periódicos había hablan de ese tema, ¿no? Otra cosa, había enfrentamientos entre ellos, había piques, criticaban, entre ellos mismos se criticaban, la broma se peleaba con la igualdad, el unionista con el proletario. Había también esos piques, propios también de la misma sociedad en la que estaban. Quería hacer dos preguntas. La primera, relacionadas. La primera, ¿qué tipo de explotación había en las acciones? ¿Eran pequeños trapiches, eran explotaciones industriales como en Cuba, o algo así? Y luego, va a relacionar porque Fraginals, el historiador Fraginals, afirma que la sacarocracia cubana lo que intenta es completamente eliminar la memoria histórica de alguna forma de ellos, ¿no? de lo que sería la población negra. ¿Cómo lo hacen? Pues por medio de prohibir los cultos, mezclarles, que tú antes has dicho que claro, dependían de los puertos que salían, pero parece que tenían claro de los puertos que salían, porque en la población cubana llega un momento que no tienen ni idea de dónde han salido, los mezclan unos con otros, les prohíben los cultos, los bailes, o sea, quieren completamente unificarlos para que pierdan cualquier tipo de raíz y entonces pierdan cualquier tipo de ideología. ¿Y eso en Argentina pasa o no? Sí,
empezando por lo último, pasa también en el 17, 18, yo tengo un registro policial en el que se van, digamos, comentando las incidencias. Digo que les permiten primero unirse o reunirse en cofradías, en mandales, luego en naciones africanas, etc. Pero todo eso bajo vigilancia policial. No se podían reunir sin la presencia de un agente de la policía. En lo religioso, lo mismo, prohibición de los cultos. Es verdad que siempre, lo mismo que pasó en Cuba, con la santería, pues aquí también, no ha ido a tanto, pero sí, ellos utilizaban los santos cristianos católicos, pero invocando otros santos africanos. Ese caso también se da en Argentina, ¿no? Las mezclas, yo creo que lo intentaron, pero ahí no fue borrar la memoria histórica de aquí con la promoción de la inmigración europea, pues se va borrando y la historia misma oficial. Yo en mi tesis analicé los manuales escolares, tanto de primaria como de secundaria, porque ahí, a partir de la universidad, pues son líneas de investigaciones, ¿no? En los manuales escolares de secundaria y tal, en un manual de primaria, de cuarto de primaria, ponen una imagen de una señora negra vendiendo y preguntan, ¿dónde se encuentra ese tipo de personas? Y además, con una intencionalidad de que se diga que es Brasil, claramente. Y el párrafo siguiente, la población argentina, sin tapujos, está conformada por los europeos que llegaron en el siglo XIX, los nativos, pero que desaparecieron con la conquista del desierto, que el desierto no tiene nada, y últimamente está llegando población asiática y etcétera, pero en un manual ni hay una línea de que, ni siquiera dicen que en la época colonial hubo esclavos negros. ¿Para qué vamos a confundir a los niños, no? Ni siquiera lo mencionan. Y con esos manuales forman a estos niños, ¿no? Y como lo decía Baltasar, el 25 de mayo le piden que vaya para recordar lo que pasó, como si hoy todavía no están. Y están. Entonces, la primera era si las explotaciones eran como las de Cuba. No. Las haciendas, los jesuitas, eran más bien explotaciones para poder mantener a sus seminarios y a sus colegios, por lo que no eran grandes explotaciones, digamos, plantación, no era una economía de plantación en Argentina. Pero sí, por ejemplo, los utilizaron mucho en el comercio. Había gente que vivía de lo que vendían sus esclavos en las calles. Lo mandaban vender, tenían una cierta libertad de movimiento, se movían tranquilamente, vendían, pero por la tarde había que regresar a casa con lo que habías ganado. Las pulperías, muchas de ellas estaban atendidas por esos negros y negras de aquella época. Un par de cosas más en la línea. En primer lugar, con respecto a la procedencia de esta población, ¿qué peso tiene lo que llamamos Guinea Ecuatorial española, ¿no? O antigua colonia española? Y en segundo lugar, también por redondear la panorámica histórica, que se sabe un poco cuándo se abole la esclavitud en Argentina y si eso realmente acarrea el fin del racismo o por el contrario el racismo, como en otros muchos sitios, pues ha subsistido. En lo que se refiere a Argentina, lo que es concretamente Guinea Ecuatorial, en aquel entonces hablaríamos bien de la isla de Fernando Poo, ¿no? Nada más, porque la parte continental, Bata y compañía, ya formaría parte de lo que era Congo con K. Y entonces todo eso se mezclaba con Angola y también los Congo, ¿no? Por lo que
no tenemos datos concretos de lo que sería Guinea Ecuatorial. Bien es cierto que desde la isla de Fernando Po se manda también, porque era una escala. Salían del continente, paraban ahí y luego continuaban hacia Brasil o hacia Sudamérica de manera general, ¿no? Brasil o Argentina o incluso Colombia y Venezuela, ¿no? Ahora, un peso concreto para saber cuántos salieron de ahí. Bueno, hay un estudio de la doctora Elena Studer que investiga la trata de los negros en el río de la Plata entre los siglos XVII y XVIII. Ahora mismo las cifras no las tengo, pero sí que hay un estudio diferente que da estas cifras, ¿no? ¿Cuándo se abole la esclavitud? Es otro de los mitos que existe sobre Argentina. Con la Revolución de Mayo de 1810, los próceres, las cabezas pensantes, los que armaron o idearon la revolución, tenían unos manifiestos, ¿no? Inspirados en la independencia de Estados Unidos y del lema de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Como tal, tenían que llevar a Argentina o a Río de la Plata a un Estado liberal, un Estado moderno. Y que en un Estado moderno como Argentina ya no podía haber esclavos. Pero ¿qué pasa? Todos estos que relataban este manifiesto tenían esclavos. Entonces no se podían hacer harakiri. No sé si se dice así. Sí. Exacto. Ellos todos tenían esclavos. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, vamos a proceder de dos maneras. O tres, digamos. Primero, a partir del 1 de enero de 1813, todos los hijos que nacen de las esclavas son considerados libertos, tienen que estar tutelados hasta los 16 para las chicas y 18 para los chicos, o viceversa, o algo así, ¿no? Entonces, una vez ahí ya no se pueden vender, el patronato no se puede comprar, etcétera, ¿no? Y se supone que a partir de entonces, y entonces oficialmente, y es el discurso que muchos tienen, si entramos ahora en Google, ponemos abolición de la esclavitud, sale en 1813, porque es el discurso que se vendió. Pero en realidad era la ley de libertad del vientre, que bueno, nacían presuntamente libres, pero no lo eran realmente, porque el tutor les aplicaba la misma legislación que a la mamá que era esclava. Y entonces, de abolición de la esclavitud de 1813, nada. Luego dicen que en el año, me parece que el 30, no, el 23, cualquier esclavo que entra en el territorio argentino ya queda libre. Pero si no tiene a dónde ir, ¿cómo queda libre? No puede ejercer nada. Entonces lo cogen y otra vez bajo patronato. Es decir, que tiene que estar tutelado hasta que, y al final lo explotan, porque no había legislación que castigara. Simplemente dice que si entra en el territorio queda libre, pero para que su libertad sea efectiva tiene que ser tutelado, y ese tutor puede hacer de él lo que le dé la gana. Por lo tanto, seguía siendo un esclavo, igual que los libertos. Y entonces llegamos a 1853, cuando las 13 colonias o las 13 provincias adoptan una constitución común. ¿Y qué dice? En el artículo, no recuerdo exactamente, en el territorio argentino ya no quedan esclavos,
los pocos que hay quedan automáticamente libres a partir del día que se adopta esta constitución. Bien, esta constitución la adoptan las 13 provincias menos Buenos Aires. Por lo tanto, en Buenos Aires la esclavitud seguía. Buenos Aires, esta constitución la firma en 1860. Por lo tanto, la esclavitud, en teoría, en Buenos Aires termina presuntamente en 1860. Pero lo que es más es que hay un investigador, Alberto Mancini, que descubrió en sus investigaciones que más allá de esta fecha había todavía gente que tenía esclavos. Por lo que realmente en Argentina, como dijo, ¿cómo se llama? La doctora Marta Goldberg, realmente no se abole la esclavitud, muere de mayor. Sí, sí. Porque no hay una abolición. Además, en otros territorios hay un decreto, hay una declaración, etc. Ahí es un artículo de la Constitución y ellos lo dicen estando en el Congreso que a partir de hoy ya no hay esclavos. Pero sobre el terreno, ¿quién fue a decir eso? Y además, como ya he explicado, pues va progresivamente, tanto que y en 1860 no le sueltan el mismo día que se adopta la condenada. Ya están libres, pues no. Habrá alguno que se haga el remolón, o que vive de trabajo del este, etc., ¿no? O sea que es una cosa progresiva. ¿Había otra pregunta? No, ya contesté la primera y ya sabes. Además, no pueden demandar como los países del Caribe ahora, los estados europeos, por las consecuencias de la esclavitud, ¿no? La morocha, la presidenta, la morocha. Exacto, la Cristina, ¿no? Has comentado la última cita que hiciste en la intervención, Sí. sobre un periódico que hablaba sobre la ilustración para Sí, los sí. negros, la necesidad de la ilustración, Exacto. lo has subrayado. Sí, sí, sí. A mí esto me ha recordado mucho a la misma, prácticamente la misma frase de Mesero de los Romanos, en la misma época más o menos, el cronista oficial de Madrid, que está hablando de la necesidad de la ilustración para los barrios bajos de Madrid, para los habitantes de los barrios bajos de Madrid, que también en cierto modo no voy a decir que estuvieran esclavizados, pero sí estaban explotados bastante por lo que era el sistema económico y social del momento. Es que son no sé cuántos kilómetros de diferencia lo que puede haber entre Argentina y Madrid, pero prácticamente son realidades, salvando los contextos, muy similares en cuanto a la necesidad que tienen las clases privilegiadas de, por todos los medios, adocenar o adoctrinar, mejor dicho, a las personas que viven en los barrios marginales de una ciudad y, en el caso vuestro, a los afroargentinos, ¿no? Y Mesonero lo que recalcaba era la necesidad, por ejemplo, de llevar teatro, un teatro que fuera adaptado al nivel cultural de las clases populares, e incluso hablaba también de que había que llevar una determinada forma de ilustración, vinculada también con la forma de vestir y con la forma, digamos, incluso de comportarse, ¿no?, de las clases populares. Hablaba ya en Madrid en esa época, ya hay tranvías, hay una determinada forma de trasladar a la gente, y habla de los ómnibus, que en el ómnibus la gente debe de comportarse de una determinada manera porque son sitios donde la gente socializa y por lo tanto se pueden expandir o difundir ideas revolucionarias que pueden ser contradictorias con lo que es el ideal de las clases privilegiadas del momento. Y es que cuando has hablado de esto de la ilustración, esto me ha resultado, dices, la ilustración la tenemos siempre vinculada con el siglo XVIII y si nos vamos un soniquete que desde la perspectiva de la educación, en el sentido muy amplio, llega hasta el siglo XIX, porque ve que hay un problema que es el del peligro social, ¿no? Y es bueno, ya está bien, claro. Eso es solamente una reflexión importante. Está bien, muy interesante. Una curiosidad antropológica, a lo mejor no me la puedo responder. Intentaré. El candomblé es un baile. Sí, es un baile. ¿Tiene algo que ver o es solamente una coincidencia etimológica con el candomblé Brasileño, que supuestamente es una religión o, sí, o no, un rito?
Exacto, el candomblé es religión, rito afro-brasileño, con raíces en Angola, etc. Y el candomblé es música. De hecho, si vemos ahí en la comparsa, esos los carnavales, al principio del vídeo, con los tambores, era eso, estaban tocando efectivamente un ritmo de candomblé. Una duda. Sí. El blanqueamiento que se produce en Argentina, porque Argentina tiene la característica de una enorme cantidad de migración blanca a comienzos del siglo XX, fin del siglo, a comienzos del XX, sobre todo como tú dijiste, italiana, española, se produce en estado de libertad de la comunidad afro-argentina. Sí, y cuando ellos son libres, ¿a qué se dedican? O sea, ¿cómo se produce esta situación? Porque claro, de repente pasa que esta práctica continua de pertenecer, digamos, a un señor, que es una cosa que también me parece súper interesante en Argentina, que es muy peculiar, eso que te manden a la calle, que tú vuelvas, eso solamente, usted es la primera vez que lo escucho, porque en general no lo dejan salir. No, pero lo hay en todo el Imperio Español, esa práctica. Y todas las ciudades tienen, son esclavos que trabajan alquilados y muchos son edad vender y luego le tienen que dar la mitad al amo, pero eso lo encuentras también en Bolivia, en fin, de todo lo que era el Imperio Español. ¿Sí? Sí, sí. Está muy bien. Pero ¿cómo se produce esa Bueno, no sé si estabas tú con lo del canto, que una canción del candomblé se metían los afroargentinos con los napolitanos, porque efectivamente cuando llegan masivamente, por lo que yo sé de los registros, es que esos inmigrantes europeos llegan con la misma condición, no sé si social, que son pobres, igual, incluso a veces más que incluso los afroargentinos. En Buenos Aires se hablan de los conventillos, que eran casas donde ahí se alquilaba una habitación, se amontonaban, se hacinaban, etcétera, ¿no? Y en zonas marginales, ocupadas hasta entonces por los afroargentinos, que se van a ver primero compartiendo y luego desplazados por esos inmigrantes. Entonces se crea, ¿cómo se dice? Fricciones, ¿no? Se crean conflictos entre ellos, naturalmente. Y además, estos que llegan les van a quitar o van a ejercer oficios que hasta entonces eran no sé si el término es bueno, los chanderos, los que están en los mataderos para las vísceras de los animales, etc. Eso era cosa de los afroargentinos. Llegan esos inmigrantes pobres europeos y progresivamente en los saladeros, etc., todo esos trabajos lo van a ir ocupando ellos. Los primeros gauchos eran afroargentinos. Pero luego el gaucho se hace blanco medio delincuente ahí en la pampa, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se fueron, digamos, fueron desplazando poquito a poco el trabajo, las actividades domésticas, etcétera, eran de esos. Pero ese monopolio le van perdiendo con la inmigración europea, ¿no? Me parece súper interesante lo que tú dices, que es muy diferente, por ejemplo, el caso chileno, que hay países latinoamericanos que tienen estructuras muy distintas. Por ejemplo, la llegada de europeos a Chile, sobre todo alemanes, se llevan alemanes de la selva negra muy pobres, pero a esa gente se le otorgaron tierra, todo, entonces se produce siempre las cartas más blancas siempre estaban por sobre, digamos, el resto de la población, porque ya llegaba con tierra, aunque tú hubieras, vivieran la pobreza más, como eran los alemanes, la pobreza más horrenda en Europa, se les llevaba siempre a ese privilegio. Y en Estados Unidos también los blancos tuvieron un estricto rigor de las mezclas raciales. Hay un caso que en 1879 una chica que se llama Esther Rolle, que tenía 26 años, le encantaba un chico negro. Entonces, que quedaba embarazada continuamente y abortaba, lo enterraban, la descubrieron y la llevaban a la horca, que era un crimen capital. Entonces son diferentes los... Bueno, en la Argentina, por ejemplo, la tierra se da sobre todo a finales, ¿no? Bueno,
otro de los mitos. Hablamos de que en Argentina decían que los negros habían desaparecido, pero en la conquista del desierto que se mataron a cuantos indios, todo eso para hacer pensar. Pero los indios no se aniquilaron en esta conquista, lo pongo entre comillas, ¿no? Estando en octubre, el 17 de octubre pasado, estuve en un congreso en Perpignan sobre la historia de Argentina, vinieron unos investigadores argentinos, y que en la misma semana del congreso, o sea, un estudio había revelado un poquito como acaba de decir Linda, ¿no? Que el 67% de los argentinos tienen sangre india. Estamos a ver que los indios ya no hay. Ven a un indio en Buenos Aires y tienen que ser de Bolivia o de Perú. Como solo no puede venir de fuera. Sí, pero tienen una, no digo toda la población argentina, pero hay un rechazo estructural al mundo indígena, digamos. Claro, entonces todo lo que el norte de Argentina, como tú dices, de repente tú te encuentras con amigos son descendientes italianos, son ciudad completa de italianos, pero la mayor parte de la población no son esos pequeños grupos, es comunidad aymara, quechua, y en el sur de Argentina es comunidad mapuche. Mapuche, ¿no? Y negra también tiene mucho mercado. ¿En Argentina cómo se llama la mezcla del negro y el indio? ¿Tiene algún nombre específico? No, pero en Brasil, que tiene, ¿verdad? Que bueno, se llama negro cabloco, ¿no? No, ahí sería la terminología más corriente, no el zambo. O zambaico. Exacto. En España se calcula tuvo 2 millones de esclavos en la época moderna. Y también hay algunos sitios donde se conserva, sobre todo ciudades andaluzas. Me mandó, que no pudimos ver eso. Nos pusieron del Congreso un vídeo de la Junta de Andalucía sobre la esclavitud en Andalucía y salía entrevistando a señores, pues como los que hemos visto en este vídeo, pero oye, Quillo, no sé qué, ¿no? Que son de Palo de la Frontera. Era un vídeo del 85. Sí, entonces es que nos mandaba el vídeo, pero no sabía, pues me lo puedes mandar. No, es que ahorita me lo grabó y me lo mandó en un poco. No sé si tenía. Claro, es que no nos mandaron, pero no sé, pero si no lo hubiera puesto, porque está. Sí, la única comunidad autónoma que se ha preocupado por rastrear las raíces. Voy a hacer una copia y te la mando. Lo que acaba de apuntar a Pepe es un poco lo que también ocurre en Argentina con los descendientes, que aquí en España parece que la gracia de Carlos III ha inundado el país y ha invisibilizado lo que fue la Santa Negrera, ¿no? Aquí había también esclavos y sin embargo nadie conoce, por las investigaciones de Pepe y las que están realizando algunos otros colegas, pero nadie conoce que existiera una población esclava importante, porque bueno, en el siglo XVIII al menos, ¿no? Me parece como si, incluso, vamos, si tienes proyectos de investigación sobre esclavos, probablemente no te lo den, porque probablemente manchar un poco la inmaculada. Yo estoy mirando libros de texto del año pasado. Bueno, pues vamos a ver, no sé si queréis preguntar algo más, porque es que nos podemos tirar todo el día de quitar. Pues sí, la verdad que es un tema que da para mucho y una cosa así que no hemos hablado, pero es un tema muy profundo y estructural, es como la llegada de los inmigrantes pobres de Italia y en España, pues un poco como crea ahí una división de lo que es la fuerza laboral, ¿no? Cómo se fragmenta, como la raza, en este caso sí que para fragmentar a la fuerza laboral, ¿no? Es decir, que dentro de lo que es la población trabajadora aparece una división o un conflicto, ¿no? Entre la población blanca europea y la población negra, ¿no? Pero claro, eso es un tema interesante, pero muy de calaña. Pues muchas gracias, de verdad ha sido interesantísimo. Gracias a vosotros. Y bueno, que nos quedamos ahí con el dulzor en los labios, pero bueno, que si publicas cosas y tal, ya nos tendrás informados. Levantando la sesión.